día martes 11 de mayo. Ali llega la emisión de este martes a nuestro programa del Comercio TV. Así es, saludamos a todos nuestros amigos, les damos la bienvenida para que estén con toda la información que se desarrolla tanto en nuestro país como en el mundo. Nubladito la ciudad de Quito a esta hora y con problemas de tráfico por el tema de la transportación. Terrible, terrible. Hay que ver qué pasa durante estas horas con respecto a esto. Sí. Ojalá se normalice en realidad. Ya me llegó. Esa es la carátula del día de hoy. Ese ya me llegó el Comercio en su edición impresa. Títulos importantes del Diario del Comercio. 6 proyectos aprobados a última hora y un legislador destituido. Han trabajado mucho los asambleístas. El concurso de rutas es una de las causas de la paralización. Asamblea planteó 6 meses para el pago de deuda a los GAT. En Pichincha, ojo con esto, los hospitales siguen copados. Nuevas variantes circulan. Uno de los títulos principales que tiene Diario El Comercio en su edición impresa. Pídelo a su voceador o en los principales sitios de abastos del país. Y ya dentro de la información, con 118 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de protección de datos personales. El mismo propone la creación de una superintendencia de control y un registro nacional de datos. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para la protección de datos personales que incluye acceso y decisión sobre la información. Nosotros, al ser titulares de nuestros datos personales, lógicamente tenemos y podemos tener esa capacidad de controlar el uso que pueda estar dando terceras instituciones o terceras personas. La normativa incluye tanto al sector público como al privado y propone la creación de una superintendencia para la protección de datos y un registro nacional de los mismos. En la práctica se ha visto que el titular de los datos se da cuenta muy tarde y que han sido más bien utilizados por instituciones o terceras personas ajenos al titular de los datos. A quienes cometan infracciones sobre la mala utilización de datos personales de ser una empresa o una entidad, la multa será del 0.1 al 0.7% calculado sobre el volumen del negocio. Si se trata de un servidor público, la sanción es de 1 a 10 salarios básicos unificados. Informó Valeria Navarro. Y la Asamblea ratificó el proyecto de ley para combatir la violencia digital. El único cambio es la eliminación de la reforma al artículo 178 del Código Integral Penal que trata sobre la violación a la intimidad. La Asamblea Nacional reconsideró su votación en las reformas al Código Integral Penal para prevenir y combatir la violencia digital. Esto luego de que el artículo 178, que trata sobre la violación a la intimidad, generara polémica e incluso reacciones por parte de la Fiscalía General del Estado y la Sociedad Interamericana de Prensa, debido a que la normativa se prestaba para interpretaciones que podrían invalidar pruebas en caso de corrupción. Hay expresiones que han distorsionado y que son claramente infundadas. Con 90 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional eliminó únicamente las reformas al artículo 178, quedando el texto como antes. La normativa establece que una persona será sancionada de 1 a 3 años de privación de la libertad si difunde, publica, graba, retiene o accede a información de otra persona sin su consentimiento. La reforma pretendía eliminar una salvedad que ahora vuelve a incluirse en el proyecto de ley. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. El afán de esta ley es proteger a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los adolescentes frente a esta lacerante y grave situación que estamos atravesando en las redes sociales sobre la violencia sexual digital, sobre el acoso, sobre el hostigamiento y otros delitos más. Los demás artículos que se incluyen en el proyecto de ley para combatir la violencia digital sean evaluados por el Ejecutivo para su allanamiento o veto. Aún se desconoce si la respuesta será remitida por este o el nuevo gobierno que se posesionará el próximo 24 de mayo. Informó Valeria Navarro. Y el asambleísta Fabricio Villamar fue censurado y destituido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Los parlamentarios aprobaron el informe del Comité de Ética que señala que Villamar obtuvo, usó y abusó de su carnet de discapacidad.
Rodrigo Coyaguazo, asambleísta que presentó la denuncia en contra de Fabricio Villamar y mocionó ante el Pleno del Parlamento la censura y destitución del mencionado legislador, argumentó que el demandado incurrió en el incumplimiento del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Puesto la denuncia, he sustentado aquello y hago obviamente también la moción de destitución. Hasta ahí mi responsabilidad. La responsabilidad de cada uno de ustedes, en general, con la Constitución y con la ley, ya pues dependerá de ustedes para que hagan su voto. Para aprobar la censura y destitución de Villamar se necesitaban 91 votos, más el resultado llegó a 107 votos afirmativos, 0 blancos y tan solo 5 abstenciones. Con lo que este 10 de mayo, a pocos días de que la actual Asamblea Nacional cese en sus funciones, Fabricio Villamar ya no ejercerá más su cargo. Económicamente existe una equivalencia entre los fondos que dejó de percibir el Estado ecuatoriano y el monto que percibió el asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome, materializado en forma de incremento de su patrimonio personal con la adquisición de un nuevo automotor y en rebajas de pagos de impuestos, entre otras exenciones a las que accede con el uso del carnet de discapacidad. En su intervención ante el Pleno, el legislador Villamar aseguró que el Comité de Ética no cumplió las formas en el proceso para su destitución, pues hubo violado normas y procedimientos. No hay prueba, es decir, no se dice por haber hecho tal cosa, no, se me acusa de una presunción. Ese es el nivel de análisis que tuvo el Comité de Ética. Sin que le sirva de mucho, también argumentó que los votos a favor de su salida obedecen a una venganza por distintos casos de fiscalización impulsados por él. Porque yo entiendo que esta es una venganza por la destitución de Carlos Ochoa y no me importa, la enfrento. Yo entiendo que esta es una venganza por la destitución de Normita la recaudadora. No me importa, lo enfrento. Que esta sea una venganza por haberles denunciado a algunos de ustedes, colegas, por meterle la mano en el bolsillo a sus colaboradores. No me importa, lo enfrento. Fernando Callejas, asambleísta de Creo, criticó las palabras de Villamar, de quien se refirió que buscó mancillar el nombre de todos los legisladores. En el caso personal, estoy seguro de aquello. Hemos actuado sin ningún revanchismo, sin ningún odio político, sin ningún deseo de vendetta. Hemos actuado dentro de lo que nos manda la ley y por eso ese informe para que ustedes, señores asambleístas, tomen la decisión final. Debido a su censura y destitución, el ahora exasambleísta Fabricio Villamar no podrá ejercer cargo público en un lapso de 2 años, informó Javier Rosero. En la Asamblea Nacional, el bloque correísta Unión por la Esperanza no descarta cualquier posibilidad de establecer alianzas, sea con el Partido Social Cristiano o Creo, en el ala progresista y la Izquierda Democrática y Pachacuti. Faltan pocos días para que se instale la nueva Asamblea Nacional. De conversaciones. Paola Cabezas, coordinadora del bloque correísta Unión por la Esperanza de la Asamblea Nacional, asegura que siendo esta la principal fuerza política en el legislativo con 48 curules, tiene 2 posibilidades de alianzas. O una, que lo podamos hacer con el bloque progresista, Pachacuti e Izquierda Democrática, o el acuerdo que podamos hacer con el bloque de gobierno. Esas son las 2 aristas y alternativas. Con ambas líneas estamos conversando. Izquierda Democrática asegura que no aceptará en los acuerdos entre las alianzas una amnistía a ningún funcionario público que haya sido juzgado por la justicia, mientras que el Partido Social Cristiano asegura que este tema no se ha topado entre las conversaciones que mantiene con el bloque correísta. Nosotros hemos conversado con todas las organizaciones políticas, con UNES también. A nosotros no nos han pedido ni indultos ni amnistías. Así hubieran los 137 votos en la Asamblea de acuerdo, esto no se puede hacer porque está prohibido por la ley. A nosotros no nos han planteado. Sobre esto, Paola Cabezas señaló que en la agenda de UNES está la creación de la Comisión de la Verdad. Hablamos de una comisión de alto nivel, de una comisión en donde vengan especialistas internacionales. Si queremos, en realidad, un país en donde prime la verdad, en donde prime la justicia, debe existir también el canal adecuado para que haya una comisión que evalúe estos casos. Y no descartamos, evidentemente, los casos de nuestros compañeros. Para Unión por la Esperanza, los diálogos con el Partido Social Cristiano y Creo tienen asuntos no negociables. Por eso, la privatización de la salud, de la educación, de los sectores estratégicos, un posible paquetazo, son temas de discusión que nosotros las tenemos ahí como líneas rojas. Nosotros estamos buscando un consenso amplio con todos los sectores políticos de la Asamblea por la gobernabilidad del país.
Las alianzas que se buscan en la Asamblea Nacional son para alcanzar una mayoría de 70 votos y designar a las nuevas autoridades del Parlamento, que son una presidencia, 2 vicepresidencias, 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa GAL, una secretaría y una postsecretaría, informó Valeria Navarro. Vamos a una pausa. Al retornar les contamos los detalles de la conclusión de la fase de vacunación para los militares y también los policías. Ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos, el presidente de la República, Lenín Moreno, constató la fase final de la vacunación de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. De igual manera, anunció que hay retraso en el arribo de las vacunas. Sin embargo, esto no complicará el proceso en nuestro país. Fue la fase final de vacunación para 47.000 militares y 52.000 policías, quienes ya recibieron sus 2 dosis contra el COVID-19. El propio presidente de la República, Lenín Moreno, llegó a la base aérea de Guayaquil, donde inspeccionó el proceso. Aquí además se refirió al retraso de envío de las vacunas, indicando que estas han sido llevadas a India debido a la dura situación que atraviesan por el coronavirus, pero que en el transcurso de los días llegarán nuevas dosis. Sí nos preocupa que sigan retrasándose con respecto a las entregas que debían realizar principalmente COVAX y AstraZeneca. La vacuna china Sinovac nos han ofrecido que va a estar aquí 500.000 el 20 de mayo, que serán administradas inmediatamente, y el resto pues fines de mayo las otras 500.000. Este retraso, dice el ministro de Salud, no cambiará el proceso que se lleva adelante en el país. La garantía de las segundas dosis Sinovac y Pfizer 100% está garantizada. Les pido a la ciudadanía que esperen el mensaje SMS para que sean notificados y agendados a partir del 28, que son 10, 11 y 12 para adelante. El Ecuador ha transferido a empresas farmacéuticas $75 millones como parte de pago por vacunas. Y tenemos más de 260 millones que están destinados específicamente y guardados para poder pagar esas 20 millones de dosis que han sido contratadas con anterioridad. Con las nuevas dosis que arriben al país, será la inmunización de los docentes, que por ahora va al 75%. Terminados los maestros, que son en mayor cantidad, en aproximadamente entre 10 y 15 días. Informó Carlos Julio Gurumendi. Con normalidad se desarrolló una nueva jornada de vacunación de adultos mayores a 65 años afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las autoridades aseguran que la implementación de un plan de contingencia ha disminuido las largas filas. Sin embargo, hacen un llamado a la ciudadanía a respetar las horas de las respectivas citas. Las largas filas de personas que se registraron la semana pasada durante la vacunación de las personas mayores a 65 años y afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al parecer se estarían solucionando. Este fue el panorama en los exteriores del Centro de Atención del Adulto Mayor en el norte de Quito durante esta nueva jornada de inoculación. Quienes llegaron en las primeras horas de la mañana esperaban sentados y bajo carpas, mientras validaban los documentos y firmaban el consentimiento. Uy, sí, diferente. Yo vine con miedo, sinceramente, pero no, la gente está bien organizada. Ahora sí está organizado, no como otros días que se veía que estaban todos amontonados, pero esta vez sí está bien. El primer filtro fue rápido, sin embargo tardó el inicio de la inoculación, lo que generó malestar entre los asistentes, pues eran pasadas las 9 de la mañana y el proceso no arrancaba. Siempre es lo mismo, no hay la vacuna está congelada, la vacuna se fue, o sea, es una cosa tras otra, y nunca pueden decir, a ver, vamos a la vacuna y pasemos. Pagando taxi de la Intervalles, y como dicen que venir, yo tenía el turno de 8 a 9, y ve, aquí estamos, varias horas aquí, no, pues por eso dicen que ya mismo. Ante ello, los funcionarios les explicaban que hay tiempos que no se pueden adelantar. Es el caso de la estabilización de las dosis, luego de salir de la cadena de frío, a lo cual muchos decían estar conscientes. Tienen que ser conscientes porque esta vacuna no es de traer y enseguida vacunar, tienen que esperar, tiene un proceso. Es así que los 10 puntos de vacunación instalados en este centro iniciaron la inoculación a las 9 de la mañana con 30 minutos. Un paso a la vida, porque tengo 82 años. Muy bien, con tranquilidad.
Claro, tenemos confianza en la vacuna que nos va a hacer bien. Maylin Encalada, encargada de la vacunación a los afiliados, señaló que se ha logrado solventar los problemas por las largas filas. Aseguró que este panorama se replicaría en todos los puntos del país. Y nuestro plan de contingencia ha permitido garantizar un flujo mucho más ágil, siempre y cuando cumplamos con esa hora, con esa fecha y ese punto de vacunación. Las filas cada vez van a ser más ágiles. En este centro estaban agendadas 1.500 personas para la inoculación. En Quito informó Adriana Rojas. 7:15 en la mañana, es tiempo de recibir a una de las entrevistas que se realizó en la ciudad de Miami con el presidente de la República. Así es, y también con su esposa Rocío Moreno, así que vamos a ver esta entrevista. Vamos a escucharle al presidente de la República, una entrevista lograda en la ciudad de Miami en su participación por el Foro de la Democracia. Adelante. ¿Qué recibe el próximo presidente? ¿Y quién mejor para hacerlo que el presidente actual, el presidente de funciones, el licenciado Lenín Moreno Garcés, que se encuentra con nosotros para que hable al país acerca de qué herencia está dejando? Gracias, Juan José. Un saludo a ti y a todos los amables televidentes. Yo pensé que cuando ibas a preguntar qué es lo que va a hacer el presidente luego, ibas a dirigirte a mi esposa. No. Mira, Juan José, un poco contestando a tu pregunta, se nos hace todavía bastante difícil decirlo. Prácticamente hemos estado en la política bastante tiempo. Hemos estado en la función internacional también, un intervalo entre la primera actividad política y la segunda. Varias cosas en la cabeza. No me gusta mucho, la verdad, planificar el futuro. Yo considero que el futuro es un abanico precioso de posibilidades a las cuales el momento en que tú le condicionas algo, más bien te atas, te pones en una jaula que luego conviertes en otra jaula posterior y te vas encerrando en esos futuros programados que a la final resultan jamás ser ciertos, jamás ser verdaderos, porque siempre hay cambios sustanciales allí. Yo venía trabajando dando conferencias acerca de humor, dando conferencias acerca de mecanismos de éxito, sistemas para lograr el éxito en las gestiones. Venía trabajando mucho en la mecánica cuántica, que es una de mis pasiones, principalmente en el tratar de vincular, de encontrar los fundamentos de la mecánica cuántica, que es la moderna física, que ahora domina el mundo, tal vez por allí. Y si es que Dios me lo permite, retirarme definitivamente de la política. ¿Eso va a ser ahora? ¿Y retirarme de la política? Sí, pero ya me retiré una vez. Es por eso que me da a veces recelo hablar del futuro. Porque en más de una ocasión nosotros nos topamos que cuando ofrecemos algo, como por ejemplo no comernos otro pastel más, generalmente repetimos, y a lo mejor no 2, sino 3. Entonces el futuro es impredecible. Mejor hay que esperar que el futuro llegue y que nos depare esas maravillosas sorpresas que siempre tiene. Los habitantes del país quizás aspiraban o se le hacía costumbre que el gobierno que llegara le hiciera grandes construcciones, grandes obras, pero tiene un trabajo social importantísimo del que mucha gente habla. Yo quisiera que usted, a los que a lo mejor en este momento no pueden ver eso, se los haga ver. Sí. De manera precisa, en estos 4 años, ¿qué ha sido esa función social? Como tú lo dices, Juan José, precisamente el manejo de y la creación de la mayor red social que jamás se haya hecho en la historia del Ecuador. Nosotros hemos privilegiado al ser humano, pensamos que la mega obra que hemos hecho es precisamente aquella que amerita la mayor acción por parte de los gobernantes. De forma particular, me parece que esas mega obras tipo pirámides de Keops, Kefren, Miserino, Karnak,
o las pirámides de Teotihuacán o la muralla china, bueno, estaban bien para los gobernantes del pasado y francamente ahora las disfrutamos, pero no para el presente en el cual las necesidades son acuciantes principalmente de los sectores más desposeídos a los cuales un gobierno debe atender. Entonces nos hemos preocupado precisamente de ello y ha sido precisamente mi esposa aquí presente, Rocío, la cual ha sido el baluarte de este trabajo. Y se ha dirigido un plan que lo creamos conjuntamente, que es el plan Toda una Vida. Bueno, como dice mi esposo, nosotros ideamos este plan, que es el plan Toda una Vida, que es desde el momento de la gestación hasta el momento en que Dios decide cerrarnos los ojos. Para eso se creó, y se creó mediante misiones, y las misiones abarcan a toda la familia, a todas las familias vulnerables. Con la experiencia que Lenin nos repartió, digamos, a todos en la misión Manuel Espejo, que atendía a las personas con discapacidad en su integralidad, nosotros quisimos que esto se lleve más lejos, que llegue a todas las familias vulnerables del Ecuador. Entonces se crearon estas misiones que son, como yo digo, las que abarcan a toda la familia, a todas las personas, desde la misión Ternura, para crear programas que nos ayuden a atender a los niños en el tema de desnutrición, que es un tema que se puede hablar muchísimo, pero que ya lo dejamos implementado para que se comience a tomar las medidas necesarias para resolver. Presidente, y la pandemia, que me ha tocado hablar, doña Rocío, la pandemia y las políticas económicas, todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, ¿de qué manera usted siente que ha podido tener un efecto en el pueblo ecuatoriano? Bueno, Juan José, no solamente en el pueblo ecuatoriano. Esa ha sido la situación pandémica de epidemia más dura que le ha correspondido pasar al mundo, porque prácticamente ha abarcado todo el orbe. Sin duda alguna. Y al mismo tiempo ha sido una experiencia pedagógica, porque hemos aprendido casi de la nada acerca de un virus que hasta ahora no sabemos exactamente qué es, no sabemos exactamente cómo se cura, ni sabemos exactamente si la forma como estamos previniéndola realmente va a dar el efecto que queríamos. Y no sabíamos tampoco cuánto tiempo iba a durar, ni cuál iba a ser el efecto inmediato en varias actividades, principalmente la económica, pasando por supuesto por la sanitaria y por la social. Nos tocó aprender, nos correspondió aprender. Al inicio de manera muy dura, muy difícil. Inmediatamente empezamos a aprender, pero recordemos que no solo a nosotros nos tocó lo pedagógico. El presidente de la Organización Mundial de la Salud recomendaba no usar mascarillas en un inicio, para que nosotros veamos lo que estaba realmente ocurriendo. Y este momento, no digo como corolario porque todavía no ha acabado, tenemos a la mano una vacuna que está ayudando mucho, pero producida en cantidades insuficientes como para atender a todo el mundo y a los que menos atiende, por supuesto, a los países más desprotegidos, más pobres, a los países en vías de desarrollo. Y en esto siempre hago el reclamo yo de que no ha habido la equidad suficiente, de que debían los países desarrollados haber sido más generosos, más solidarios y distribuir de forma equitativa la vacuna. En principio pasamos momentos muy difíciles, así como nos pasó acá, por ejemplo, en Nueva York, así como lo están pasando algunos países de Latinoamérica, en este caso el hermano país de Brasil. Tocó momentos muy difíciles, pero ventajosamente aprendimos. Tuvimos gente que se la jugó completa, principalmente dentro del espacio de ministros con los cuales he trabajado. Por eso yo siempre recuerdo al presidente John F. Kennedy que decía: un hombre inteligente escoge para trabajar con él a gente más inteligente que él. Tuve la bondad divina, tuve el acierto de rodear de gente más inteligente que yo, por ejemplo el caso de mi esposa. La inseguridad. Bueno, la inseguridad es una inseguridad. Siempre hay inseguridades inherentes, inmanentes a cada uno de los pueblos, pero la inseguridad ahora es una inseguridad bastante heredada. Es heredada y es importada también. Es heredada por el grupo, por la banda de delincuentes que nos gobernó y que esquilmó los recursos
económicos del país y que han impedido que se pueda invertir más en generación de empleo. Y otra que es importada de los grandes carteles de la mafia que se encuentran pues, en otros países y que lastimosamente también han invadido el país para lograr que torcer la mano a los gobiernos, como sucedió en el gobierno anterior, para provocar franjas de excesiva tolerancia para que se pueda traficar la droga y poderla llevar a los países desarrollados, principalmente poderla llevar a los países desarrollados, y tal vez con fines políticos, como algún momento oí decir, con el fin político de acabar con el imperialismo, prácticamente matando la mente y el futuro de los jóvenes y de los niños. Entonces, nuestra lucha ha sido frontal, tanto contra la corrupción como contra el narcotráfico. Y tanto nuestra lucha fue frontal, de una manera que no sucedía en el anterior gobierno, que apenas iniciamos esa lucha frontal, apenas di la disposición al ejército, a la marina, de no dejar transitar un solo gramo más de cocaína por el Ecuador, inmediatamente vino la respuesta de los grupos guerrilleros vinculados al narcotráfico. Empezaron las explosiones, empezaron los secuestros, empezaron los asesinatos, inclusive se asesinó a tres queridos periodistas en ese intento de torcer la mano de los ecuatorianos, lo cual no lo permitimos. Su aporte al sistema democrático del Ecuador y a la libertad de expresión. Bueno, el respeto, institucionalidad, el no intervenir jamás, nunca, ninguna persona que dirija una función de control puede decir que el presidente ha llamado a dar una disposición, ni siquiera una sugerencia. Por eso decía, respeto a la institucionalidad. Antes las sentencias judiciales inclusive venían desde Carondelet, desde el Palacio de Gobierno. En este caso ya no se volvió a repetir. Respeto a la libertad de expresión, inclusive más allá de lo que podría permitir la tolerancia. Inclusive muchísimo más allá. Solamente te doy a dar un ejemplo. Un amigo de mi niñez, decidí designarlo gobernador de una provincia del Ecuador. Algún momento él se sintió ofendido por un periodista en su dignidad, en su honor, y le empezó un juicio. Ese momento le pedí que renuncie. Entonces él me dijo, pero ¿cómo si estoy defendiendo mi dignidad? Pues hazlo desde lo civil, no lo hagas desde el gobierno. Este gobierno ha sido extremadamente tolerante, inclusive tan tolerante hasta la propia inmolación, hasta la propia autoinmolación, la cual no solamente sufre uno, sino sufre la familia también. El momento en que ignoran, el momento en que denostan la dignidad de un presidente, de una autoridad, sufre también su familia. Pero creo yo que es bastante preferible a que no haya libertad de expresión, como por ejemplo no la existe en el querido país de Venezuela. A propósito, quiero hacer un llamado en este momento muy enérgico, al dictador Maduro para que saque sus sangrientas, corrompidas, narcotraficantes manos del hermano de Colombia. Están tratando de convertir en Venezuela a todos los países de Latinoamérica y no lo vamos a permitir. Es por eso que en Ecuador el pueblo ecuatoriano les dijo no, evitamos que sea Venezuela y la casualidad en que yo me encuentro liderando, porque yo pienso que los líderes no son los que determinan los procesos, los líderes únicamente aceleran o retrasan los procesos. Me correspondió liderar este proceso y me alegro de haber puesto el grano de arena para que nuestro Ecuador y a lo mejor nuestra América en algún momento se libre de esta lacra denominada socialismo del siglo XXI. Hay muchas políticas gubernamentales que van encaminadas a darle a la gente, darle apoyo de todo tipo, pero quizás no logran empoderar a la mujer. Yo quisiera que nos hable de eso porque es importante conocer y que pueda servir de ejemplo para otras sociedades que permitan que las mujeres se desarrollen. Bueno, las mujeres somos capaces de atender la casa, atender el trabajo, atender a los niños. Entonces pienso que al ser multifacéticas
podemos también tener un emprendimiento. Y traernos al mundo. Sobre todo, somos la mitad de la población y la mitad y las mamás de la otra mitad de la población, entonces creo que debemos aprovechar esa supremacía en número, pero sobre todo en apoyarnos. Las mujeres cuando nos apoyamos logramos muchísimo y eso es lo que se ha hecho mucho en el Ecuador. Hay muchas confederaciones, hay muchas reuniones, hay muchos gremios de mujeres y yo pienso que si las mujeres nos apoyamos entre nosotros y sacamos adelante, incluso va a dejar de haber esta migración que también es muy peligrosa, porque ya al estar unidas creamos fondos, creamos trabajo, sabemos que siempre contamos la una con la otra y además complementamos el trabajo de los hombres. Yo creo que mujer y hombres lo que tenemos es que complementarnos. Ya en este proceso que está de transición, ¿ya habló con la próxima primera dama del Ecuador? Sí, realmente hablé con ella, le di a conocer todo el trabajo que hemos hecho desde el Plan Toda una Vida con la Secretaría Técnica y mi despacho, y ella quedó muy contenta con los trabajos que ya los tenemos muy adelantados y lógicamente no en ningún momento vamos a ser invasivas ni mucho menos, pero siempre estoy a las órdenes para esa experticia que es difícil irla en el camino adquiriendo, poner al servicio no necesariamente de ella, pero sí de todas las personas y que nos sigan apoyando, que nos sigan necesitando desde cualquier lugar en el que estemos. Doña Rocío, muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, Juan José. Un abrazo. Gracias a usted por permitirnos esta entrevista para todos los ecuatorianos. Éxito en su nueva vida. Muy gentil. Muchísimas gracias. A ustedes, televidentes, muchísimas gracias. A esta hora vamos de vuelta donde está Sofía Vintimilla recorriendo la ciudad para conocer cómo se moviliza la ciudadanía en este segundo día de suspensión de actividades del servicio, de una parte del servicio de transporte público privado. Sofía, buen día, adelante por favor. Roberto, amigos, buen día. Bueno, lo destacable es que el día de hoy hay muchísimas menos personas que el día de ayer aquí en el Playón de la Marín a esta misma hora. Sin embargo, podemos ver que las unidades de transporte municipal van repletas de personas y, como es costumbre, no todas abren las ventanas. A esta hora también pueden ver una importante presencia de comercio informal ya en este lugar. Algunos también cuentan obviamente con los permisos, inclusive tienen ya sus kioscos de metal establecidos en este punto. Sin embargo, en los alrededores también hay muchísimo comercio. Adicional, en pantalla también ven todos los taxis que se han concentrado en este punto. Antes no lo hacían y están perifoneando porque suben en grupos a la población y con eso también los trasladan a los distintos puntos. Uno de los principales problemas el día de ayer era el corredor central norte, donde ustedes recordarán que había una fila importantísima de personas que estaban esperando trasladarse, en especial hacia el norte de la ciudad. Hoy totalmente vacío este corredor, todavía no opera. Recordemos que este pertenece a una operadora privada que es la de El Metro, que va por toda la Avenida América y también llega hacia el norte de la ciudad, totalmente vacío. Aquí sí ya no hay personas ni siquiera intentando llegar. Vamos a hablar con una de las ciudadanas. Buenos días, ¿intentando viajar por aquí o únicamente esperando? No, pues estaba intentando viajar, pero ya no hay transporte. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Guamaní. ¿Y a dónde va? Estoy tratando de ir, voy a mi trabajo ¿cómo se llama acá? Al norte, sí. Cuando vino de Guamaní hasta el Playón de la Marín, ¿algún problema? ¿Pasó con tranquilidad? ¿Pudo tomar un bus? Sí, vine nomás con tranquilidad. De allá para acá, de Guamaní hasta aquí sí hay transporte, pero de aquí ya no me puedo trasladar a Cotocollao, allá voy yo. Gracias. Bueno, todavía hay personas, imagínense, esperando. Hay una que otra unidad también de transporte municipal que va vacía, eso también es destacable señalar. Y también es importante mostrarles qué pasa sobre la avenida de aquí, del Playón de la Marín, para que vean que sí hay transporte público, urbano. Una que otra unidad está operando. Las operadoras de transporte, las que han dicho que no van a plegar a esta suspensión de actividades, sí lo están haciendo. Sin embargo, se nos ha acercado muchas personas a decir que en varios puntos lo que están haciendo estas unidades es limitar el aforo
por el COVID-19 y también porque temen ser agredidos por sus compañeros que sí están en esta suspensión de actividades, por lo que también piden a las autoridades se les pueda custodiar y dar seguridad a la comunidad para que así también ellos puedan trabajar con normalidad y no se susciten los inconvenientes terribles que vimos el día de ayer. Ahora vamos a ver cómo están las unidades del transporte municipal. Ahí ven cómo a esta hora se sube la ciudadanía con total tranquilidad. No hay mayores filas, también destacable, como les mencionaba, y por supuesto este es el corazón del playón de la Marina. Aquí sí se trasladan a los distintos sectores. Así permanece y transcurre hoy la jornada en este segundo día de suspensión de actividades. Esperemos rindan frutos estas reuniones con las autoridades municipales a partir de las 2 de la tarde y se puedan llegar a consensos. Tomemos en cuenta que el secretario de Movilidad ha asegurado que no se puede suspender el concurso de rutas y frecuencias, puesto que no solamente está normado con las ordenanzas municipales, sino también en las ordenanzas gubernamentales, en estas leyes nacionales, y por tanto se debe cumplir. Esa es la información hasta el momento. Ustedes continúan con más. Gracias, Sofía Vintimilla. Así está el panorama de lo que estamos viendo en este día segundo de suspensión parcial que tiene el transporte público-privado en la ciudad de Quito. Ali. Pero recordemos lo que sucedió el día de ayer. Varios conductores que decidieron no acogerse a la suspensión de actividades del transporte público en Quito fueron agredidos y sus unidades retenidas. Mientras en terminales y estaciones de buses se registraron aglomeraciones durante el primer día de las protestas del gremio de choferes. Trabajando como si nada. Aquí están los colaboradores. Esta fue una de las escenas captadas durante el primer día de suspensión de actividades del transporte público en Quito. Los episodios violentos tuvieron como constante los piedrazos a los parabrisas. Según las imágenes, aquellos conductores que decidieron trabajar fueron atacados en varios puntos de la ciudad. En otros lugares se les impedía el paso, se detenía la unidad y bajaban a todos los pasajeros. Los dirigentes del gremio de choferes mencionaron no conocer el origen de las agresiones. Nosotros hemos realizado una marcha pacífica. Todos esos actos salen de nuestros alcances porque no somos responsables. Acabo de decir, yo desconozco y rechazo cualquier acto de que acaba usted de indicar. En el playón de la Marín desde muy temprano se produjeron aglomeraciones. Muchos de los usuarios frecuentes desconocían la medida, por lo que esperaron durante horas esperanzados en que iban a llegar los buses. Me dice la señorita de limpieza, que es la única que está atendiendo, que no va a haber este transporte el día de hoy. ¿Y cuánto tiempo ha esperado ya? Yo estoy alrededor de 1 hora aquí. Ahorita llego, no me entero que no hay, voy a buscar cómo irme. Algunas personas denunciaron el cobro elevado del pasaje. Llenito cogí el bus y me cobraron 35 centavos. Mientras el transporte municipal operaba al tope de su capacidad en colaboración con un grupo de alimentadores. La ciudadanía optó por formar grupos y utilizar taxis, furgonetas y hasta camionetas para llegar a sus destinos. La suspensión de actividades fue acogida por el transporte público urbano, rural y el combinado, informó Sofía Vintimilla. Qué imagen de salvajismo que vimos, ¿no? Y continuará la suspensión de actividades del transporte público en Quito tras falta de consensos en el diálogo entre representantes de los choferes y las autoridades municipales. La exigencia del gremio es que se elimine el concurso para la fijación de rutas y frecuencias de la ciudad. Continúa el día de mañana la paralización por falta de recursos económicos, señor. No nos llega una solución, no podemos salir a trabajar, señorita. Inconformes. Así terminaron los representantes del gremio de choferes tras la reunión con el alcalde de Quito, quien planteó establecer mesas de trabajo para llegar a un consenso sobre el concurso de rutas y frecuencias. Yo tampoco puedo salir a mentir a las bases y decirles que yo tengo la solución en mi mano. Durante el encuentro, los conductores no dejaron de insistir en la eliminación del concurso. Los transportistas aseguraron que para participar en el concurso deben realizar inversiones económicas importantes. Nada nos garantiza que podamos seguir en continuidad y habiendo ya adquirido obligaciones en la cual tenemos todavía en la blanca. Además mencionaron que ya las rutas y frecuencias les fueron entregadas hace mucho tiempo. Nosotros tenemos ya los contratos establecidos por 10 años firmados en el 2017. A lo cual el secretario de Movilidad respondió que la ley establece efectuar una licitación para adjudicar las rutas y frecuencias en la ciudad. Que lo dispuesto y acatado por la ordenanza 017 en relación a lo que la ley del 2008 decía, es ratificado ahora
en la ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional el 30 de abril. Ahí se exige prácticamente lo mismo que la ordenanza 017 planteó en diciembre del 2020. Y que la norma fue socializada con el gremio. Con el sector del transporte, desde el primer día de gestión de nuestra administración, ya se habló de esto. Sabían a dónde íbamos a llegar. No les cae de sorpresa, no es algo que nos hemos inventado. En tanto, el municipio presentó ante la Fiscalía una acción de protección por los inconvenientes causados a la población en un estado de excepción. Para que el juez correspondiente tome las acciones del caso, más aún con todos los videos que se han registrado de los vandalismos que se han tenido. En el primer día de protestas, los conductores se concentraron en el Parque del Arbolito y avanzaron hacia el centro histórico. Son cerca de 74 operadoras de buses las que anuncian una suspensión de actividades indefinida, mientras según las autoridades aproximadamente 30 compañías de transporte sí brindarán el servicio. Informó Sofía Vintimilla. Vamos a una pausa. Al retornar tenemos noticias internacionales. En España, expertos prevén una quinta ola de infecciones luego de que miles de personas salieron a las calles para celebrar el fin del estado de alarma. Los detalles al volver.